Hola. Ahí va, ahí va. ¿Cómo andas, Ricardo? Bien, ¿cómo andás? Bien, bien, todo bien. Bueno, vamos a esperar un ratito a que se vaya sumando un poco más de gente, ¿Cómo no? pero mientras, bueno, ya vamos disfrutando un poquito el mate. Dale nomás, convidalo. A mí si me convidan tomo, si no, no, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, soy más del agua y del café. Mm, está bien, está bien. Eso igual lo vamos a ir hablando en el, en el mateando. Cómo no, con mucho gusto. Ay, pero bien, bueno, ahora que empezó el calorcito, bueno, en realidad podría ser para un tereré, pero a ver. Bueno, parece que, bueno, ya estamos más o menos en hora. Ahí se va sumando gente. Bienvenidos entonces. Bienvenidos a Real Essential English, a Chechus. Bueno, vamos entonces empezando, o sea, para un minuto voy a tomar un matecito, damos un poco más de tiempo. ¿Cómo no? A los que están, si cualquier cosa, si se escucha mal, si se escucha con eco, si hay algo, bueno, que avisen. Pero bueno, cualquier cosa, igual este vivo va a quedar en el reel de Instagram y también va a estar en el canal de YouTube. Así que cualquier cosa, si lo quieren volver a ver, eh, lo pueden hacer. Pero bueno, vamos entonces empezando. Este, Vamos empezando, o sea, a este hermoso mateando con Ricardo Nairich. Para quienes no lo conozcan, Ricardo Nairich es traductor público de sueco y danés. Es director del Instituto de Cultura Sueca, expresidente del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires y primer presidente de la Federación Argentina de Traductores. ¿Está bien ahí? Pero la verdad, con tan poco y un currículum tan impresionante. No es impresionante. Son años, se notan. Mira todo lo que uno ha hecho. Ganado con el esfuerzo. Perfecto. Y bueno, entonces, Ricardo, bueno, ¿cómo estás? ¿Con todo Bien, bien? ¿cómo estoy? Bueno, digamos que estoy en Buenos Aires, estoy en la Argentina, no puedo estar bien porque estamos viviendo épocas muy difíciles, en lo personal y con vos muy cómodo, para compartir una charla entre colegas. La verdad es siempre gratificante hablar sobre nuestro trabajo porque no son muchos los que nos preguntan sobre esto, así que Claro. siempre es entretenido conversar y hablar sobre lo que vivimos, lo que hacemos y lo que queremos más que nada en el mundo. Sí, aparte es como que también lo que es la traducción no es muy conocida tampoco, incluso en otras profesiones. O sea, y es complicado. Entonces es bueno. También una forma amena también de hacer difusión de nuestra profesión. Una profesión que con poco reconocimiento y jerarquización en nuestro país, con un gran número de colegas, con mucha gente profesionales y no tanto, que la ejercen y bueno, con los problemas propios de cada profesión que conocemos bastante bien y que Exactamente. trataremos de abordar en la medida que surjan los temas, ¿no? Exactamente. Para empezar, como esto es mateando con traductores, y dijiste, bueno, que vos más o menos mate tomás.
Sí, me ofrecen, pero me lo tienen que ofrecer. Yo no soy el que agarra la pava, viste, y sirve. No. Me lo das y yo me lo tomo. Ah, bueno, está bien. Pero, o sea, generalmente entonces la pregunta sería, ¿cómo tomas el mate? ¿Cómo te lo den directamente? ¿O tenés Como una me lo den, moderación? pero sí, no me gusta con azúcar. Y no me gusta lavado. Ah, Tiene que estar bien cargado. Tiene que estar bien cargadito. bien. O sea, tenés tus preferencias. No, ni hablar, yo vivo acá, soy matero si me lo ofrecen. Lo que pasa es que me da fiaca servir. Pero ahora si me sirven me encanta. Claro. Y probaste con algún, no sé, o sea, aparte del mate, o sea, yerba común y agua. ¿Probaste con alguna otra cosa que no sé, con yuyo, con café, con... No, pero si me lo sirven yo pruebo todo. No tengo ningún drama. No, me encanta probar cosas nuevas. Toda la vida me gustó. Así que Ah, sí, bien. con mucho gusto. Y entonces, por ejemplo, cuando estás trabajando, no es que tenés el mate al lado, No, mirá lo que tengo. un Me vasito de encanta el agua. agua. No, sí, me encanta, pero no cualquier agua. Tiene que ser agua, agua mineral en lo posible. Si no hay, bueno, tomaré soda, pero no el agua sin gas. Ah, Y siempre con... además tengo un paladar para el agua. Me gusta el agua francesa, italiana, tengo mis Ah, cositas. Sí, no es bueno. cualquier. Sí. Tienen distintos, yo no sé si vos sabés, pero tienen distintos sabores. Claro, sí, bueno, Claro. dependiendo de si del cloro que tenga. Si son de fuente mineral tienen distintos gustos. Claro, Y las europeas son muy ricas, muy ricas, muy ricas. está bien. No, yo en general cuando tomo agua o sea, tengo para hacer agua filtrada y lo tengo ahí. Ese es Así el es. agua que tomo, o sea que no es el agua mineral francesa, pero sirve. Tenemos filtro acá también, sí, tengo filtro. Y para empezar con toda la parte más que nada de lo que es tu formación, ¿no? Sí, Porque esto de ser traductor de sueco y danés, sí, ya directamente no son idiomas muy comunes dentro de lo que es el ámbito de la traducción. así es. ¿Cómo decidiste estudiar traductorado? Bueno, esto es una larga historia, pero que obviamente como la gente no quiere escucharla toda, vamos a pasar el resumen. Yo fui refugiado político en los años 70 en Suecia y allí aprendí el idioma. No sabía cuántos años me iba a quedar y tomé la decisión personal de aprenderla cuanto antes. Comparativamente con aquellos que llegaron conmigo, mientras otros estaban haciendo la revolución en Suecia, yo me dedicaba a aprender sueco y rápidamente, no tan rápidamente, me llevó 2 años realmente dominarlo y conseguí buen trabajo. Yo nunca limpié pisos ni lavé copas, entré directamente a trabajar en la administración pública en Suecia gracias al manejo del idioma y al trabajo que había tenido en Argentina. Y cuando volví a la Argentina, tampoco pensaba ser traductor. Esto fue en el año 81, ya hace muchos años. Un año después, en el 82, fue la Guerra de las Malvinas, que no todos recuerdan porque todos ustedes eran chicos, si estaban vivos. Entonces, allí durante la Guerra de las Malvinas, una amiga que fue designada corresponsal de la televisión sueca me llamó para hacer la producción periodística. Ella habla castellano, pero me presentó a periodistas de Suecia, con los cuales trabajé durante toda la Guerra de las Malvinas, periodistas no solo de Suecia, trabajé con periodistas de Noruega, los idiomas son muy cercanos, Noruega, también con Finlandia, finlandeses, y después de la guerra trabajé como traductor, productor periodístico, asesor y bueno, tareas múltiples para el principal matutino de Suecia que se llama Dagens Nyheter. Y allí, simultáneamente, mientras hacía eso, decidí comenzar la carrera de traductor público en la UBA.
La carrera... ¿En la UBA se puede hacer el traductorado? En la UBA, en realidad es así. Vos podés cursar las materias de Derecho con los demás estudiantes de la carrera, en castellano obviamente, y los exámenes de lengua tienen que ser libres. Hoy yo soy el profesor examinador de la carrera de traductor público de la UBA. En sueco, de sueco. Claro, de sueco. ¿Y lo mismo ocurrió con el danés o...? No, la historia con el danés es diferente. En la época en que yo me recibo de traductor público de sueco, había una traductora pública de origen danés, una señora mayor que ya fallecida, que tenía los títulos de danés y noruego otorgados por el colegio o la Cámara de Apelaciones, no lo recuerdo en el caso de ella, por similitud de idiomas, porque son lenguas muy cercanas. Vos podés no hablar danés o noruego, pero estás con capacidad de traducir del danés o del noruego al castellano si dominas el sueco y viceversa. Si sabes alguno de los idiomas nórdicos, podés. En mi caso, yo presenté la solicitud ante el Colegio de Traductores y por las características mías, que soy históricamente opositor a la conducción del colegio, salvo el pequeño periodo que fui presidente, me negaron por razones políticas el título, a pesar de que estaba avalado por la embajada danesa y noruega, por escrito, y fui a Cámara de Apelaciones, y en la Cámara de Apelaciones hubo dos salas, una que trataba el tema danés, otro noruego, la de danés me lo otorgó, la de noruego tenía que ir a la Corte Suprema en queja, tenía que poner $1.000, en esa época yo estaba muerto, no tenía los $1.000 y por eso hoy no soy traductor público noruego, pero sí de danés. Esa es en pocas palabras la historia. Acá preguntan cuáles orientaciones serían, no sé a qué se refiere con esa pregunta. La orientación es... el tema político. No sé a qué te referís, Vane, con tema político. Sí, la política del Colegio de Traductores. Yo era opositor en ese momento a la conducción del Colegio de Traductores Públicos, como lo sigo siendo hoy. Hoy con otra conducción y otras personas. En ese momento me la negaron. No porque no tuviera los avales, porque uno debe presentar avales. En mi caso yo presenté el aval de la Embajada Noruega que decía que yo tenía capacidad como para traducir de noruego al español, y también la de danés. Pero la conducción de entonces me lo negó. Acá pregunta, ¿estabas en la oposición a cuál? Bueno, al Consejo Directivo estamos hablando del año 80 y pico, no vamos a identificar quiénes, porque no quiero mencionar nombres, pero fueron colegas que ocupaban cargos en el Consejo Directivo desde el oficialismo y yo era, digamos, el jefe de la oposición. Claro. Está bien. Y puedo ser más específico, Vane quiere ser más específico, decime qué querés saber, yo con mucho gusto. En la UBA das los exámenes libres de idioma. Hoy si vos, por ejemplo, sabés sueco, Vane, te presentás y haces la carrera en castellano con las materias de derecho, pero si en el caso de sueco, si querés ser traductora pública de sueco, tenés que dar los exámenes libres. Y lamentablemente te los tengo que tomar yo. Y no, ahí Vane me pregunta eso, lo que hoy en día serían los casos. El tema es hasta donde yo tengo entendido, lo que es que vamos a hablar bastante de lo que es el tema de política dentro del colegio, no tiene nada que ver con los partidos políticos. Fuera de lo que es el colegio, o sea, de lo que los partidos políticos que se conocen hoy en día. No, exactamente. A ver, yo milito en la política del colegio desde que me recibí. La primera asamblea que fui me querían elegir presidente de la asamblea y no tenía la menor idea de qué se trataba ni quiénes eran las personas. Por supuesto que sabía lo que era una asamblea. Pero la política, históricamente, la política del colegio está desvinculada de los partidos políticos. Es decir, que dentro, por ejemplo, de mi lista, que es la lista Unidad, conviven gente que es anti-kirchnerista a muerte y hay alguno que otro kirchnerista. Entonces la política, las agrupaciones o listas no están directamente vinculadas a la política partidaria. Habrá alguno que sí, pero las discusiones no nos divide la política, este es el punto, la política partidaria. Claro, eso es lo que acá menciona Vane, que es, o sea, que entonces no quisieran mandarla, o sea, porque dice que la hija quiere ir a la UBA
y que no quiere mandarla a una universidad dirigida por gente alineada a dictaduras de Venezuela. No creo que sea un problema de alineación político-partidaria. No, yo no creo que sea así. Claro, si vos actuás en política dentro del colegio, bueno, tomarás partido por uno u otro, porque en este momento hay oficialismo u oposición, no hay una tercera opción. Pero no, eso no significa que tengas que identificarme. Yo no estoy identificado ni con el kirchnerismo, ni con el radicalismo, ni con el PRO, por ejemplo. O sea que no me influye en absoluto eso, ¿no? Claro, no tiene nada que ver. Volviendo al tema de que me quedó una pequeña duda de esto de que podía ser traductor de noruego, pero que directamente no tenías que pagar una suma muy alta de dinero. ¿Sigue eso? O sea, hoy en día, ¿podría ser o...? La cosa es así. El Estado delegó en el Colegio de Traductores la potestad de la matrícula. Por lo tanto, el colegio, cuando no hay traductor público matriculado en un idioma, puede decidir, el consejo directivo del colegio puede decidir si acepta a ese idóneo como traductor público a pesar de que no estudió la carrera. Ahora, cuando hay uno recibido, ya el segundo tiene que hacer toda la carrera y rendir los exámenes correspondientes. ¿Soy claro? Ahora, en mi caso no había traductor público de danés y noruego, presento mis avales al colegio, el colegio dice que no, y las resoluciones del Consejo Directivo son apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil. Entonces, en mi caso hubo dos salas de la Cámara, una sala lo aceptó y la otra no tanto por cuestiones administrativas, no políticas, por supuesto, y tenía que ir a la Corte Suprema en queja. La podía ganar, pero para eso tenés que depositar, en esa época eran $1.000. Hoy no sé cuál es el equivalente en pesos. Y entonces, de acuerdo con la sentencia de Cámara, el colegio está obligado a inscribirte. En mi caso, el colegio, la conducción de entonces, se vio obligada a inscribirme como traductor público de danés porque lo gané ante Cámara. De hecho, hoy hay muchos traductores de chino que han hecho lo mismo y son traductores públicos de chino de esa manera. Acá hice una pregunta bastante interesante, bueno, bastante reciente con el tema de, justamente, de qué opinas de la embajada que la embajada de Dinamarca cerró, y se contestaba Macri sí estaba y firmaron acuerdos para generar trabajo en Argentina y poder exportar. Sí. Bueno, mira, Dinamarca tiene una larga historia y tradición en la Argentina, sobre todo por los inmigrantes que hoy viven en su mayoría, que hay una colonia importante de inmigrantes daneses en toda la Argentina, pero en particular en Bahía Blanca y zona Tres Arroyos y demás. Numéricamente son más que los suecos, hasta donde yo sé, o sea, descendientes de esos daneses. Quiere decir que la embajada danesa tiene una larga historia aquí, pero también debemos convenir que la Argentina no es un país considerado por esos países como importante. De hecho, la embajada, Suecia como país había decidido hace unos años cerrar su embajada y luego por acuerdos políticos con la oposición en Suecia decidieron mantenerla abierta, pero es una realidad de que la Argentina no está considerada. La embajada de esos países de la Argentina no está considerada como otras embajadas que tienen mucho mayor prestigio. Claro, entiendo. Perfecto. Ahí mencionan que también ahí Ezequiel menciona que en Necochea hay muchísimos daneses. Necochea, Tres Arroyos, Bahía Blanca, exactamente, es correcto. Hay muchos descendientes. De hecho, algunos de ellos, de esos descendientes, son traductores públicos. Claro. Bueno, tiene mucho sentido. Sí. Y hoy en pero día... no de danés, de inglés. Ok. Y hoy en día, si uno quiere ser traductor público de danés o de sueco, ¿cuáles serían los pasos a seguir si alguien que dice, bueno, estudié el idioma o soy danés o soy sueco y quiero ser traductor público, estoy viviendo en Argentina por X motivo y quiero hacer el traductorado público? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Los pasos a seguir son como los de cualquiera. Tienen que inscribirse en la carrera en la UBA, porque es el único lugar donde pueden estudiarse estos idiomas.
por supuesto en exámenes libres, se anota en un examen de ingreso que se rinde, las materias que rinden los demás en castellano son las mismas, y después, en el caso de la lengua escandinava, tienen que rendir un examen de idioma donde deben demostrar que saben los dos idiomas. No saben traducir porque eso no les puedes exigir, pero sí tienen que conocer los dos idiomas, y el nivel que deben tener debe ser muy alto, tanto en castellano como en el idioma escandinavo. A ver, yo en una oportunidad tuve que bochar a una alumna, a una posible alumna que quería hacer el doctorado, porque había vivido en Suecia de chica y tenía un lenguaje infantil, y por ejemplo no sabía en sueco lo que significaba la palabra utbildning, que es educación. Un alumno que no sabe la palabra educación en los dos idiomas no puede ni siquiera empezar a estudiar. Por supuesto que no fue el único cometido, pero digo, tenés que saber los dos idiomas, no vas a aprender el idioma a la facultad, vas a aprender traducción de los dos idiomas. Exactamente. Sí, sí. Y digo, muchos tienen esa concepción de que uno, bueno, dice, bueno, también con el tema del inglés, que dice, bueno, si sabes algo de inglés, bueno, ya podés ser traductor, lo cual no es así. Bueno, es que ahí tenés un problema de base que hace a la conciencia profesional. Vos sabés muy bien, por experiencia, Jonathan, de que tenemos muchos problemas con la competencia desleal porque hay muchos traductores que cobran poco. Entonces, no hay una autoconciencia, una conciencia profesional en cada uno de nosotros sobre lo que significa ser traductor. Y te voy a dar ejemplos para que entiendas con otras profesiones. Un chico de 18 años quiere salvar vidas y decide ser médico. Un chico que quiere construir casas estudia arquitectura o ingeniería. Digamos, una persona que quiere que se imponga la ley estudia la carrera de Derecho. Pero los que estudian traductorado público muchas veces lo hacen porque simplemente tienen un determinado nivel de idiomas y no saben cómo continuar sus estudios universitarios, tener un título universitario, y deciden estudiar el traductorado público. Pero no es que quisieron ser traductores públicos, es decir, hay un gran porcentaje que elige la profesión simplemente porque le da un título universitario, desconociendo cómo es la profesión y lo que se hace. Y eso genera luego profesionales con baja conciencia profesional. Al punto tal de cuando vos te preocupás por el Colegio de Traductores, que es tu institución, hay 3.300 habilitados para votar y van 330, va el 10%. Claro. Ese es el grado de conciencia profesional que afecta de base a nuestra profesión. Claro, es verdad, sí. Bueno, eso, lo del tema de las votaciones, eso lo vamos a hablar más adelante. Volviendo al tema de tu parte profesional como traductor, ¿no? O sea, terminaste ya todo lo que es la parte de traductorado, de sueco y de danés, y bueno, había que salir a buscar clientes. ¿Quiénes fueron tus primeros clientes? Mira, a ver, en el caso de lo que se llaman idiomas... Se mencionar, claro. Sí, por supuesto, acá podemos hablar de todo, Jonathan. Con 30 y pico de años de profesión tenemos que poder hablar de todo, porque los que están detrás de la pantalla son gente, muchas veces colegas con jóvenes, que tienen que aprender cómo es esto. Entonces hay que contar un poquito la experiencia que uno trae después de tantos años para que la aprovechen, para que no pasen por lo mismo. En el caso de lo que llaman idiomas de baja difusión, que es un término horrible que ha impuesto el Colegio de Traductores para definir a estos idiomas como sueco, danés y otros, en esa época, cuando no existía internet, no existía nada, vos llamabas a la embajada de Suecia y te decían, bueno, tengo esto para traducir, ¿conoce algún traductor público? Y te daban el nombre, un par de nombres que son los dos traductores públicos que hoy existen en la matrícula. Y la otra alternativa es que se comunicaran con el Colegio de Traductores, ya sea por teléfono o personalmente, y el colegio tiene obligación de darte todos los matriculados de ese idioma. Por supuesto que con los años uno se va haciendo un nombre, y te contratan a lo mejor en un estudio jurídico que luego vuelve a contratar dentro de 2 o 3 años porque ya te conoce,
porque tiene documentos que vos tradujiste, etcétera. Pero la manera más simple es vincularse, conectarse el cliente con la embajada o con el colegio de traductores. Esa es la más directa. Siempre fue así. Claro. Y entonces ahí conseguiste tus primeros clientes, o sea que agarraron, se contactaron y ahí obtuviste tus primeros clientes. Exacto. Sin embargo, sí, así fue. Pero sin embargo, yo decidí explotar otra cosa que es el trabajo para el exterior. Porque en el mundo, los que somos traductores de sueco al español, porque siempre en el exterior uno traduce al idioma propio, a la lengua materna propia, nunca a la lengua extranjera porque comete errores, esto hay que decirlo. Entonces, traté de establecer un vínculo con clientes y fundamentalmente agencias de traducciones de los países nórdicos, que obviamente te rinde de una manera muy diferente a la local, sobre todo cuando hay tanta diferencia entre el dólar oficial y el paralelo en nuestro país con las crisis que hemos vivido. Así que un trabajo para el exterior te rinde a lo mejor 10 de lo que te reditúa un trabajo local. Perfecto. Y vos sos el director entonces del Instituto de Cultura Sueca. Que dicho sea de paso, el que quiere seguirlo, los puede seguir. Era, si no me equivoco, @culturasuecas, ¿no? Sí, aunque somos más, publicamos más toda nuestra información en Facebook. Y en particular en mi Facebook personal sirve para difundir no solo las actividades del instituto, sino información sobre Suecia. Publico muchas cosas que no publican los medios argentinos. Claro. No, justamente te iba a preguntar que si además de traducciones, ¿qué otros servicios ofrece el Instituto de Cultura Sueca? Bueno, participamos, por ejemplo, en la organización de diferentes eventos, por ejemplo, con exalumnos argentinos de universidades suecas, que están organizados en una asociación reconocida por Suecia como tal, y se han dado charlas sobre, por ejemplo, las carreras que pueden estudiar los argentinos en Suecia como posgrado, ofertas laborales, información de todo tipo. Hemos presentado libros en castellano que están vinculados a Suecia. Hemos participado en ferias que organizaba el gobierno de la ciudad cuando auspiciaba a un determinado país, y entonces nosotros teníamos nuestro stand y allí nos presentábamos con nuestras banderas, con nuestra publicidad y demás. Y por supuesto que si vos googleás clases de sueco en Buenos Aires, va a salir nuestro instituto. Perfecto, o sea, participan en ferias, en eventos y aparte, o sea, dan clases. Exacto. Todo lo que consideren, por ejemplo, sí, todo lo que es también traducción entra del trabajo que hacemos en el instituto, enseñanza del idioma, eventos culturales vinculados con Suecia. Y también otras actividades que yo desarrollo por mi cuenta, que son, por ejemplo, representar a algún ciudadano sueco en algún trámite en la Argentina, que es lo que también estoy haciendo ahora. Claro. Perfecto. Bueno, entrando más, pues ya estuvimos hablando bastante de lo que es traducción. Vamos a hablar un poco de lo que es tu tema, que eso sea la parte, lo que es la política dentro del ámbito de los traductores. Y hace la pregunta, para empezar, para el que no te conoce, ¿hace cuánto estás, digamos, metido en lo que es la política dentro del ámbito de traductores? Mira, desde el primer día, antes de recibirme ya estaba metido. Para que tengas una idea, la tesis que tuve que hacer para la última materia de la carrera, el tema fue situación del traductor público en la Argentina. Digamos que... ¿Y por qué? ¿Por qué el interés? Bueno, yo he hecho política desde los 17 años, pero realmente me desencanté de la política partidaria.
Cuando me recibí de traductor público decidí canalizar ese interés por mejorar la sociedad en lo que se refiere a nuestra profesión, más allá de los partidos políticos, porque el grado de corrupción que existe en los partidos políticos y lo que todos conocemos como las últimas declaraciones de hoy, hablando sobre relaciones sexuales o el vacunatorio VIP o cuestiones por el estilo, te alejan necesariamente y hay mucha gente como yo desencatada que debería estar quizás ocupando un lugar en la política y que no lo puede hacer porque no soporta ese ambiente. Y por eso me metí en el Colegio de Traductores desde el primer día. Y como te decía, fui a la primera asamblea y en esa primera asamblea, gente que me desconocía, pero vio este tipo algo de esto sabe, me propusieron como presidente de asamblea y perdí la elección de presidente de asamblea. Pero allí comencé y del campo opositor, porque el oficialismo no me gustaba. Con los años me di cuenta que los que eran oficialistas y a los cuales yo me oponía no eran tan malas personas y hoy somos muy amigos y colegas y compartimos muchas de las visiones sobre la profesión, porque así es, uno aprende de la experiencia y de la gente. Estoy hablando de hace más de 30 años, ¿no? Claro, sí, bueno, uno directamente, o sea, es sujeto al cambio, o sea, no es que uno tiene que agarrar y morirse con su idea y... No, para nada, hay que estar abierto. Uno siempre tiene que cambiar. Por un lado, o sea, me impresionó el tema también que fuiste el primer presidente de lo que es la FAT, la Federación Argentina de Traductores. Así es. Eso debió ser bastante interesante, o sea, ¿cómo fueron tus primeros pasos, o sea, antes de ser, o sea, para formar todo eso, todo lo que es la Federación Argentina de Traductores? Porque seguramente empezaron así de la nada y después, hoy en día, la FAT es, o sea, es una organización bastante importante. Bueno, vamos a disentir. Bueno. Pero empecemos por la creación de la federación. Cuando yo fui presidente, fui uno de los que tuvo la iniciativa de crear la federación, teniendo en cuenta de que en la Argentina no todos los colegios de traductores son de traductores públicos. Por ejemplo, el de Santa Fe está integrado por traductores que tienen título terciario. Por eso la federación recibió el nombre de Federación Argentina de Traductores y no de traductores públicos, que es lo que debería corresponder. Creo que ahora ya debe existir la carrera de traductor público en Santa Fe, en esa época no existía, y algunos integraron esa federación, algunos colegios que ya existían en ese momento, si mal no recuerdo, estaba el de Córdoba, Santa Fe y un par más, ahora no han pasado tantos años que no recuerdo cuáles eran. Con los cuales empezamos a analizar los problemas profesionales que nos unían con la idea de que fuera el portavoz, esa federación fuera el portavoz nacional de los problemas que teníamos los traductores en general. Así, ese fue el nacimiento de la federación. Después, bueno, yo dejé de ser presidente del Colegio de Traductores y otros siguieron ocupando ese cargo, ¿no? Y siempre el Colegio de Capital tuvo un papel preponderante en todo lo que se refiere a la organización de la Federación Argentina de Traductores, y por eso los presidentes del Colegio de Capital ocuparon muchas veces la presidencia de la Federación. Perfecto. Pero te decía que disentía porque creo que se ha convertido la Federación hoy en una institución con poco protagonismo hacia la sociedad, cuando debería estar presente los reclamos que hacen a la profesión, pérdida de incumbencias, honorarios, problemas de peritos y demás, que aquejan a todos los colegas en todo el país. Debería ser un portavoz y enérgico de las reivindicaciones, y en mi opinión, humilde opinión, probablemente mala, es que no es así. No es así. Está bien. Y sí, bueno, igual también han aparecido varias otras asociaciones, también, bueno, lo que es la ATI, y bueno, conjunto de lo que es el Colegio de Traductores. Bueno, la ATI no es un consejo profesional. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la ATI y un consejo profesional como el CTPCBA?
La ATI es una asociación civil, al igual que un club, y depende de su inscripción en la Inspección General de Justicia. El Consejo Profesional nuestro es un órgano público no estatal donde el Estado ha delegado la matrícula y hay una ley que rige su ejercicio, que es la 20.305. Entonces, la diferencia fundamental es que uno es un consejo profesional, órgano público no estatal, con funciones delegadas por el Estado, y la otra es una asociación civil y punto, sostenida económicamente por las cuotas de sus miembros. En nuestro caso, los principales ingresos provienen de las legalizaciones, aunque también tenemos cuotas, los principales ingresos provienen de nuestra firma y la legalización de nuestra firma. Claro. Y volviendo a lo que es la FAT, o sea, la Federación Argentina de Traductores, ¿cómo fue tu experiencia al ser el primer presidente de la federación? Es muy interesante entrar en contacto con la realidad de otros colegios, sobre todo colegios que tienen menor envergadura que el Colegio de Capital, y un gran esfuerzo personal para sostenerlos, porque vale la pena mencionar que esos colegios, donde los ingresos por legalizaciones no son tan importantes como lo son en Capital, tienen una gran cuota de voluntarismo de parte de los que ocupan cargos y militan en sus consejos profesionales, y es muy meritorio y muy satisfactorio ver cómo luchan de la misma manera que lucharon quienes nos precedieron antes de la existencia de nuestro colegio o al principio. Nuestro colegio fue creado en 1973, pero antes del 73 hubo una lucha de 30 años, no menos de 30 años, por lograr la sanción de una ley que rigiera la actividad profesional nuestra. Entonces, esos colegios del interior recuerdan mucho a la epopeya de aquellos que nos precedieron hasta 1973 y que debemos recordar siempre. Claro, claro. Y pasando de lo que es la FAT a lo que es el Colegio de Traductores Públicos. Ahora ya fuiste presidente de la FAT. ¿Cómo fue tu experiencia como presidente del Colegio de Traductores Públicos? Bueno, fue una etapa bastante conflictiva, sin entrar en detalles porque me parece que han pasado muchos años, muy satisfactoria en algunos aspectos, mucho aprendizaje personal. Perdón, ¿qué año fue? Yo fue en el año 1996 que gané la elección junto con los colegas que integraban en ese momento el Consejo Directivo. Luego hubo una serie de conflictos internos que llevaron finalmente a que yo renunciara, estuve obligado a renunciar a ese cargo, pero han pasado muchos años y muchas conducciones, y los problemas siguen siendo los mismos o peores, y creo yo que hay que apuntar más que a contar los problemas internos del colegio a los problemas de la profesión que están sin resolver y que existen desde hace décadas, y esos son los problemas que deben conocer los que nos van a continuar nuestro trabajo, porque la idea de esta charla es que sean muchos los que tengan interés en seguir lo que nosotros empezamos hace más de 30 años, por mejorar la profesión y tener un consejo profesional fuerte, al igual que el de abogados, escribanos, ciencias económicas, cuyo peso en la sociedad es muy elevado y sus opiniones muy escuchadas. Las nuestras no. Claro, claro. Sí, de hecho es casi como que no hay muchas veces que me ha tocado, o sea, hablo de experiencias propias con hablar con abogados que no saben o no están tan informados con el tema de la traducción, y uno le tiene que agarrar y un poco más y hacer un intensivo de ¿para qué estamos? Bueno, esa es responsabilidad del Colegio de Traductores, de su consejo directivo, de los que han estado, incluido el mío, y son todos responsables de que la sociedad desconozca nuestra actividad, a pesar de que existimos desde 1973. La sociedad en general desconoce nuestra existencia. Por supuesto
que hay instituciones que deben legalizar nuestra firma y saben que existimos. Pero la sociedad en su conjunto, yo tuve un programa parecido al tuyo que hacíamos en la calle y que se llamaba Te Parece, todavía está, Te Parece, PP, un programa que todavía está en YouTube, hicimos muchos programas y uno de ellos los hicimos frente al Colegio de Traductores con una publicidad que estaba en la cara de un edificio. Yo no sé si vos te acordás, había una publicidad muy grande que ocupaba todo el lado, un lateral de un edificio cercano al colegio, y desde allí, desde esa esquina de Connecticut Callao, se veía perfectamente. Entonces, entrevistábamos a la gente en la calle y le preguntábamos, ¿sabés lo que es el Colegio de Traductores? Y las respuestas eran muy simpáticas porque no tenían idea, algunos sí, la mayoría no, porque el colegio estaba enfrente y la publicidad gigante estaba a 100 metros. Y no tenía ni idea la gente, y ese es un problema, porque a la hora de discutir los honorarios, el desconocimiento te juega en contra. Entonces cualquiera se arroga el derecho de discutirte, vos sos muy caro, bajame los honorarios. Eso no se lo dicen a un abogado, ni a un escribano, ni se lo dicen a un contador. Por supuesto se irán y compararán precios, pero no te lo dicen en la cara, y a nosotros no nos respetan en ese sentido, ¿no? Porque me lo hacen a mí después de tantos años, algunos osados. Bueno, sí, yo, o sea, tengo una opinión bastante, digamos, que va bastante contraria a muchos traductores con respecto a lo que es el tema de los aranceles, pero eso ya es para otro mateando. Porque, no hay ningún problema, discutimos lo que vos quieras. Yo tengo otro tipo de percepción, pues casi para decir una forma, pues también mencionaste el tema, por ejemplo, del médico, del ingeniero, y por ejemplo, un médico, un residente que recién está ahí, no puede cobrar lo mismo, o sea, no puede cobrar lo mismo que el que está en la cabeza del departamento. O sea, un recién recibido no puede cobrar lo mismo que lo que cobras vos o lo que cobro yo, que tengo casi 10 años de profesión. Es poco, pero es algo. Pero o yo que no puedo cobrar lo mismo que alguien que tiene 20 o 30 años de profesión, porque eso es directamente, es como se diría que uno ahí recién está formando lo que es la marca, para decir una forma. Pero el ejemplo que vos das implica relación de dependencia. Nuestra actividad es profesional, es independiente y es diferente. Justamente eso es lo que menciono. O sea, yo como independiente no puedo cobrar lo mismo que alguien que tiene 30 años de experiencia, primero porque yo tengo menos conocimiento que el que tiene 30, entonces ahí radica también la diferencia de precio. O sea, esa persona, al tener la experiencia y al tener los estudios y al tener directamente, como decir, la marca ya formada, ya es como que tiene un cierto prestigio y puede cobrar cierto precio, que el cual yo no podría acceder. Bien, la respuesta a eso es que el problema no son los honorarios máximos que uno pueda cobrar, sino los honorarios mínimos. Es decir, hay profesiones como la de escribano, incluso abogado y demás, que más o menos establecen un piso de honorarios, del cual debajo de ese no se cobra nada, no se cobra. Entonces, ¿qué deberíamos tener nosotros? Como vos bien decís, quien tiene más experiencia debe cobrar más, pero ¿cuánto es el mínimo? Este es el problema, no cuál es el máximo, sino cuánto es el mínimo que deberíamos cobrar. Y en ese sentido, para poder establecer honorarios mínimos obligatorios, deberíamos modificar la ley 20.305 para que diga exactamente cuál debería ser el horario mínimo básico, no sugerido como es hoy, sino obligatorio, para que todos los profesionales debajo de eso no estén violando el código de ética. Hoy eso no existe porque existe una ley que se denomina la ley Cavallo,
de desregulación de honorarios por los cuales los profesionales pueden cobrar cualquier cosa. Sin embargo, hay profesiones como la de escribanos y otras, como ya mencioné, que tienen un piso de hecho y ninguno cobra por debajo de eso. En nuestra actividad sí, siempre vas a encontrar alguno que te cobra menos. Entonces está la eterna discusión en las redes de cómo puede ser, y entonces hay apelaciones a la ética profesional y los valores individuales de cada uno que no sirven, porque si tenés una ley que dice que podés cobrar cualquier cosa y nadie te puede sancionar por eso, bueno, tenés que tener una ley que establezca el honorario mínimo obligatorio, y ese es mi planteo. Yo creo que nosotros tenemos que modificar la ley, entre otras cosas, para que existan esos honorarios mínimos. Claro. No los máximos, que son los que voy a decir. No, está bien. Yo igual, esto da para una discusión más grande. Ya en algún momento haremos, o sea, esta discusión de lo que es el tema de honorarios, que para mí es bastante interesante. Volviendo al tema de lo que es tu paso por el Colegio de Traductores como presidente, ¿cuáles pensás que fueron tus principales logros y, digamos, también, obviamente, o sea, tus logros y tus falencias, digamos, también como presidente del colegio? Yo creo que uno de los logros que se hizo durante mi gestión fue tener la página web que hoy tenemos con una base de datos, que por supuesto en esa época, base de datos con la lista de traductores de todos los idiomas, que en ese momento fue algo revolucionario porque no existía, y también una publicación que reflejaba la revista TP, creo que se llamaba, la revista oficial. Recordad que en ese momento no existía internet y la difusión de la profesión se daba por publicaciones. Entonces esa revista llegaba gratuita a todos los matriculados, pero lo nuevo era que en esa revista se contaban y habían entrevistas realizadas por nosotros mismos, en muchos casos, a colegas contando sus experiencias. Nosotros tenemos una actividad muy aislada, muy solitaria, y no sabemos cómo trabaja el otro. Bueno, esa revista llegó a cubrir ese vacío. ¿Qué es lo que no logramos? Bueno, no logramos, por diversas cuestiones, poder dar una pelea ante las instituciones del Estado y privadas para que la legalización de nuestra firma sea un hecho indiscutible. En muchos casos el problema que nos encontramos cuando exigimos la legalización de nuestra firma, porque la ley establece que tiene que ser un traductor público matriculado el que traduce, y para poder probar la matriculación tenés que legalizar la firma, porque si no, ¿cómo probás que está matriculado? Bueno, algunas instituciones del mismo Estado te dicen, bueno, sí, pero la legalización no está incluida en la ley, no está mencionada. Bueno, es una excusa de los sectores políticos que nosotros no, y desde que yo estuve y hasta la fecha no hemos logrado avanzar, y creo que hemos perdido en ese sentido incumbencias, hemos perdido terreno, cada vez son menos las instituciones que legalizan nuestra firma, cada vez son más las empresas y estudios jurídicos que no exigen la legalización de nuestra firma, y eso pone en peligro nuestra actividad. Y además abre la posibilidad de que un día el Estado diga, bueno, todo aquel que tenga un título de traductor terciario, por ejemplo, pueda firmar una traducción porque no van a exigir la legalización. Eso es un déficit de mi gestión y de todas las que siguieron. Para hablar rápidamente, creo yo que ahí están algunos de los méritos y algunos de los fracasos, o de las cosas que no se consiguieron. Por eso uno insiste en la pelea política para lograr que el colegio dé una lucha ante las instituciones muy fuerte para que el traductor sea reconocido, jerarquizado y su firma legalizada, por supuesto, como establece la ley 20.305, ¿no? Claro, sí, la verdad que sí. Eso, o sea, la verdad que hay veces que también yo siento que está un poco el tema de esto de las legalizaciones, y hay instituciones que ya incluso sí, que no piden legalización. Creo que es, por ejemplo, una de las que, hasta donde yo tengo entendido, que ya no pide más o que pide muy poco, es el consulado italiano.
y la Bueno, cantidad el tema de la cantidad de traducciones en italiano que hay es muchísimo. Bueno, ahí hay un problema de otro carácter, porque estás Ajá. hablando de un territorio extranjero. Los consulados son considerados territorios extranjeros donde la ley argentina se aplica, pero no tanto. Entonces, el consulado va a decir, la ley 20.305 se aplica en la Argentina, pero estamos en territorio italiano. Tienen una buena excusa para no hacerlo. No lo hacen, no es que sea así en todas en las embajadas, pero, por ejemplo, Suecia como país no exige una firma de traductor público matriculado en sus documentos cuando llegan a Suecia. ¿Sí? Basta con que yo la firme, por ejemplo, y no se legaliza y va a Suecia. Entonces, ahí hay un terreno delicado porque una cosa es la ley que se aplica, la ley nacional, y la otra la que rige en un consulado o embajada, que es territorio extranjero. Entonces, todo allí es discutible. No es imposible, pero es complicado. Claro, claro. Y hablando de esto, más que nada, entre colegas, ¿no? O sea, es verdad que hay una especie como de desconocimiento o prejuicio de lo que es la política en el ámbito de los traductores o es simplemente un mito. Bueno, la política partidaria no existe. Ahora, la política de oficialismo u oposición, sí. Existen propuestas del oficialismo. A ver, vamos a ver números, cifras. En la anterior elección de Consejo Directivo hace 4 años, perdón, votó, Cosas que pasan. en la elección anterior de hace 4 años, mira, tengo acá una visitante que la vamos a presentar, esa es Meli, ¿eh? Ay, mira. Esa es Meli. Bueno, hace 5 o 6 años, a ver, de la anterior elección a la última, el oficialismo obtuvo 375 votos y la oposición, que yo encabezaba con la lista unidad, o la lista naranja creo que era, obtuvimos 135. En la actual elección, que fue este año, el oficialismo bajó de 375 votos a 200 y nosotros de 135 a 130. Quiere decir que porcentualmente nosotros avanzamos en el porcentaje, representamos hoy el 40% de los matriculados. Pero tenemos un grave problema, que es la baja participación y concientización del profesional, que es lo que hablábamos hace un instante. Los traductores públicos llegan a la profesión no por motivación, llegan como, en su mayoría, para tener un título universitario sin saber qué van a hacer después y qué es en realidad el traductor público. El mismo que estudia el traductorado no sabe qué es un traductor público. Y entonces, bueno, pero esto es grave porque quien empieza a estudiar Derecho sabe que va a ser abogado y tiene una idea de cómo es la profesión. Quien quiere salvar vidas, estudia medicina, tiene una idea de lo que va a hacer. Después no sabrá qué especialización. Pero en el caso nuestro, eso afecta a la conciencia profesional, porque entras sin ninguna conciencia profesional, porque no empezaste a estudiar traductorado público porque querés ser traductor público. Y eso, el día de la elección, se traduce en que participa como mucho el 15% de los matriculados con derecho a votar. Entonces el 15% está decidiendo y el 85% se queda en la casa. Y eso afecta, porque después vienen las quejas. Ay, qué poco cobro, cuántos traductores hay, cuánta competencia desleal, pero no hacen nada para ir el día de cambio de conducción, ir y gastar 2 horas de su tiempo para elegir otro consejo directivo. Esto es importante, no es secundario. Y hacia la conciencia profesional. Nuestra profesión tiene baja conciencia profesional. Claro, yo por ejemplo, bueno, cuando decidí estudiar para ser traductor, en mi caso fue como, bueno, yo estaba en secundaria y lo elegí básicamente por descarte. Después empecé a conocer todo lo que era, bueno, cuando me recibí, todo lo que es el Colegio de Traductores Públicos. Pero no hubo, o sea, algo, digamos, dentro de la universidad bueno, yo fui a una universidad privada, pero más allá de eso,
no había algo explicando cómo es, o sea, de qué se encarga el Colegio de Traductores. Bueno, más que nada habré ido a cursos o cosas así, pero o sea, el tema de lo que es, digamos, la vida de la institución del Colegio de Traductores. Pero eso lo desconocen todos los que empiezan una carrera. Yo me refiero a otra cosa. Yo me refiero a quien empieza a estudiar Derecho, sabe que es ser abogado y quiere ser abogado. Por lo menos pretende serlo, después si llega o no es otra discusión. El que estudia medicina sabe lo que hace un médico, pero a lo que voy es que es altísimo el porcentaje, y por estadísticas, hay una colega profesora de la facultad que le preguntaba a todos sus alumnos de primer año por qué estudiaban el traductorado público, y la mayoría de las respuestas tenían que ver con esto, que querían un título universitario, pero ¿qué hace un traductor público? No tenían la menor idea. O sea que ingresaban en la carrera sin saber lo que iban a hacer después. No hablemos del colegio, que es otro grado de conciencia. Simplemente la profesión nuestra la desconocían e ingresaban allí para tener un título universitario colgado. Claro. ¿Sí? Sí. Ahora, sí, esa es una diferencia. A ver, al menos en mi caso, yo lo fui aprendiendo a medida que transcurría la universidad. Claro. O sea, cómo era, por ejemplo, ya cuando uno tenía práctica profesional y decir, bueno, creo que en parte habíamos estudiado un poco lo de la ley del Colegio de Traductores, cómo se tenía que hacer una traducción, las formalidades, etcétera. Eso sí, dentro de la facultad sí estaba. Pero antes de ingresar, ¿vos sabías que hacía un traductor público? No, antes de ingresar no. ¿Y por qué comenzaste la carrera de traductor público? Ahora yo te entrevisto a vos. Yo, como dije, yo empecé traductorado público por descarte. Ahí está. Ahí está. Buena respuesta. Ahí está. Lo que vos hiciste es lo que hacen muchos. Y eso genera de entrada un grado de conciencia profesional. Otros estudiantes de las carreras tradicionales saben qué van a hacer. Vos no. Claro. ¿Me explico? Pero vos no porque sea Jonathan Feldman que no sabía. No. Yo, tenía la idea, bueno, me gusta la parte del derecho, me gusta toda la parte del inglés, bueno, ¿cómo puedo combinar todo esto? Bueno, dije, bueno, traductorado público, que quizás, al principio era como que, en mi caso fue como que fui mutando, al principio quería hacer todo lo que era la parte de interpretación, hasta que después tuve prácticas de interpretación y eso me cambió de nuevo a la parte de traductorado, porque sabía que no iba a poder, uno tiene que conocer sus limitaciones y después, empecé, a transcurrir ya la parte de lo que es la carrera y empecé, yo me dedico más a la parte de medicina y un poco a la parte de legal. Pero sí, fui moldeándome, en mi caso, a través, a medida que iba transcurriendo la carrera. Pero no es que empezaste y al empezar la carrera dijiste, yo quiero ser traductor público. No, como uno dice, quiero ser abogado para defender los derechos de la gente, quiero ser médico para salvar vidas. Entonces, el que empieza traductorado público no entra con ese grado de conciencia. Desde el vamos es un problema, porque después cuando te recibís, recién ahí te enterás de qué es ser un traductor público y ni hablar del colegio de traductores ni su papel. El grado de conciencia es menor que el de otras profesiones. Y el grado de participación también. Claro. Sí, justamente te iba a preguntar del tema de, más que nada, de las elecciones que sé que estuviste en la lista unidad en las últimas elecciones. Y vos que tuviste bastante participación en otras elecciones, ¿sentiste que fueron diferentes? ¿Que esta última fue diferente a otras elecciones o que fue
similar. Sí, el grado de participación fue menor, porque el promedio histórico ha sido el 15% de los habilitados para votar. Y en esta oportunidad votó el 10%. Está bien que estábamos en pandemia, una fecha problemática, día de lluvia, o sea, una cantidad de inconvenientes, pero el que quiso ir a votar pudo hacerlo. Entonces, a mí me preocupa que solo el 10% de los matriculados tengan conciencia y quieran un determinado colegio, ya sea con la visión que tiene el oficialismo o con los cambios que quiere introducir la oposición. Me preocupa porque esto nos afecta a todos, porque después cuando tratás los problemas concretos, no hay quien encabece la lucha por tus derechos. Esto es por supuesto, la visión mía sobre lo que debe hacer el Colegio de Traductores. Para mí tiene un papel muy débil ante la sociedad. Las acciones que realiza el colegio son muy suaves, no es protagónico y para nosotros, es más, yo creo que está en peligro la profesión y existe la posibilidad no descartada de que desaparezca lentamente. Y esto lo digo seriamente, no es un pronóstico sombrío. Creo que es así, creo por lo que te mencioné anteriormente. Claro, es lo que te iba a decir, que era de que se relacionaba la pregunta que te hice anteriormente por el tema del desconocimiento que quizás hay entre los matriculados sobre lo que es, digamos, de qué se encarga el colegio y en qué te afecta como matriculado. Bueno, cuando vos pedís que no hayan tantos traductores que cobren por debajo de lo sugerido por el colegio, es un problema que afecta a todos, ¿no es cierto? O si cada vez hay más traductores públicos y la torta a repartir es cada vez más chica, porque el volumen de trabajo en una sociedad que se achica, que hay menos exportaciones, que hay menos industria, menos inversión, por lo tanto menos traducciones públicas, eso nos afecta. Y ahí es fundamental el papel del Consejo Profesional, porque vos y yo individualmente no podemos hacer nada. Lo tiene que hacer el Consejo Profesional, como lo hace, por ejemplo, y ahí te voy a marcar la diferencia con otros consejos profesionales. Cuando vos hablas del Colegio Público de Abogados, por ejemplo, ese colegio opina sobre las leyes del país y los medios recogen su opinión, su oposición o no a los proyectos de gobierno, de leyes que se discuten, etcétera. Cuando se discute el presupuesto y los impuestos, opina los profesionales de ciencia económica, su consejo. Cuando está en discusión la inscripción de propiedades, venta de inmuebles y demás, el periodista va y entrevista al colegio escribano. Ahora, ¿me querés decir cuándo van al Colegio de Traductores Públicos a entrevistar a alguien para que opine sobre algo? Nunca. Entonces, ahí es fundamental que el Consejo Directivo tenga un papel activo en la sociedad de denuncia. ¿De qué temas? Y de los temas que nos competen. Por ejemplo, para citar uno provocador, tenés hoy el lenguaje inclusivo. Bueno, ¿qué va a hacer el colegio con relación al lenguaje inclusivo? Yo tengo una visión sobre eso, pero el colegio no se pronuncia sobre eso y es un tema que le compete, porque desde el Estado están bajando línea para que se hable con lenguaje inclusivo. Bueno, no voy a entrar, si no me lo preguntas, no voy a entrar en lenguaje inclusivo, si me lo preguntas con mucho gusto. No, yo tampoco voy a entrar en eso, yo también tengo una opinión al respecto, la cual tendremos esa conversación en off. No, a ver, te la resumo muy simple, te la voy a decir porque quizás haya gente interesada en conocer lo que uno opina. Yo considero que cualquier grupo social puede hablar como se le cante. Ahora, desde el Estado es otra discusión. En un país donde hay más del 50% de pobres y 60-70% de los jóvenes no entienden un texto sencillo y no terminan la escuela secundaria, hablar con la E o la X es antidemocrático, es excluyente, no inclusivo, es excluyente y deja fuera a un gran sector de la sociedad que no va a poder comprender las disposiciones, las leyes, las normas, etc. Ahora, si hay minorías o grupos sociales que quieren utilizar el lenguaje inclusivo en sus asociaciones, grupos, en sus ámbitos y demás, a mí no me preocupa porque cada uno puede hacer lo que quiera.
pero no desde el Estado, no desde el Estado. Y el Consejo Directivo del colegio... O sea, mío, o sea, por un lado, o sea, concuerdo en eso, que hablen, o sea, que el que quiera hablar, que hable como quiera. Claro. Por otro lado, o sea, que la cosa no tiene que, en mi humilde opinión, no se tiene que imponer. O sea, que supuestamente el lenguaje es dinámico y se va dando. O sea, que si en algún momento se da el lenguaje inclusivo más adelante, dentro de 10, 20, 30 años, cuando sea, bueno, se hablará. Y que por otro lado, visto desde el punto de vista más que nada lingüístico, a mi parecer no tiene ni pies ni cabeza. Eso es por el momento mi opinión. Bueno, a ver, en un país donde vos hablas de todos y todas, y esto lo repite desde el kirchnerismo hasta el PRO, y por otro lado, vos tenés que la gran mayoría de los jóvenes repiten y conocen las canciones de Elegante, por ejemplo, que es la discriminación hacia la mujer y la subestimación total y la desigualdad de género llevada al máximo. Es ridículo hablar de igualdad de género y lenguaje inclusivo cuando tenés problemas tan importantes que resolver desde lo educativo y lo cultural. Entonces, estas son contradicciones reales. Entonces, ¿qué se habla más? Y yo creo que se habla más elegante lo que lo. Eso es lo que se habla más. Lamentablemente es así. Volviendo al tema justamente del colegio de traductores, había escuchado que en las últimas elecciones dijiste, esta es la última. Ahora, va la pregunta de rigor. ¿En las próximas elecciones del colegio te vas a postular a algún cargo? Mira, los políticos de todos los ámbitos siempre decimos cosas en caliente que después reflexionamos y va a ser la gente, es una frase típica esta, escrita no por mí, sino por los políticos profesionales que dicen, y la gente decidirá. Y es cierto, porque construir un movimiento, una lista, obtener candidatos, gente que coincida en lo que querés hacer en el Consejo Profesional no es fácil, no es para cualquiera, y llegado el momento veremos. Está ahora, ¿cuándo es la próxima elección? Bueno, el año que viene, en el 2022, se eligen 2 cargos por la minoría, para llamarlo de una forma, al Consejo Directivo, son 2 cargos que se renuevan, y veremos allí que si nos vamos a ver quiénes van a ser nuestros candidatos, pero que la lista unida va a estar presente. Perfecto. No te puedo decir quiénes van a ser los candidatos hoy, pero sí va a estar presente y va a participar y va a tratar de integrar ese Consejo Directivo a una minoría. Perfecto. Y ahora, tengo para preguntarte 2 preguntas finales que son, una es, ¿qué mensaje final le darías a los noveles o los que están interesados en estudiar, están interesados en lo que es por un lado, estén interesados en la traducción de danés o sueco? Eso por un lado. Bueno, los que quieran ser traductores públicos de danés, sueco o noruego, ¿por qué no? O finés, primero deben aprender el idioma. Esto significa, deben saber el idioma a nivel universitario. O sea, no vas a la facultad a aprender el idioma. A la facultad vas a aprender a traducir el idioma, que es otra cosa absolutamente diferente. A ver, yo enseño, traduzco e interpreto sueco. Cada uno de esos requiere un grado de especialización. Que yo hable sueco no significa que pueda enseñar, no significa que pueda traducir y no significa que pueda interpretar. Por lo tanto, primera cuestión que tenés que saber es el idioma. Parece algo tonto, pero no es tonto. Vos a la facultad no vas a aprender inglés. Tenés que entrar sabiendo inglés. Lo que sí, una recomendación para los profesionales, los traductores públicos de todos los idiomas, para tener trabajo. Una sola palabra, especialización. Todos deben especializarse en algo, porque no basta con el título de traductor público.
tenés que especializarte para competir con todos los demás. En mi caso, yo encontré un nicho que son lenguas donde hay pocas personas que ejercen la profesión. En sueco somos 2, en danés somos 3. Uno de los 3 es descendiente de daneses, en noruego es 1. Entonces, a lo que voy, en inglés, que tenés el 90% de los matriculados de inglés, tenés que especializarte para poder competir. Claro. Entonces, uno se especializa como vos en medicina, otro se especializa en jurídico, otro quiere ser perito, el otro, por ejemplo, tenemos una colega que fue candidata nuestra, que se especializó en la traducción de minería, y cada especialización implica que hay otros que no van a competir con vos. Y la idea es esa, especializarte para que... Nora Fiorini, que estuvo en otro material. Nora Fiorini es la especialista en traducción de minería, así es. Sí, estuvo en uno de los mateando hablando sobre traducción de minería. O tenés colegas como Marcelo Pla, que es el tipo que más sabe sobre legalizaciones y trámites vinculados a ciudadanía y los pasos a seguir ante cada embajada, por ejemplo. Es una especialización. Claro. Entonces, vos tenés que especializarte para poder competir. Es un gran mensaje. Y el otro mensaje final que quería para la otra pregunta es, ¿qué mensaje final le darías justamente a estos noveles que estén interesados en lo que es la política dentro del ámbito de los traductores? Bueno, les diría algo que no todos mencionan. Que no piensen que integrar una comisión de noveles en el Colegio de Traductores les va a abrir las puertas al trabajo del traductor público, porque muchos se suman pensando que por ahí viene el trabajo, y se van a desencantar. En las comisiones lo que se hace es trabajar para asistir al consejo directivo con ideas, propuestas y demás, pero no para conseguir trabajo. Si piensan que van a conseguir trabajo, van mal. No lo hagan por ese lado. Preferible que destinen el tiempo ese a especializarse. Hay que trabajar en las comisiones del colegio y participar en ellas para que el consejo directivo tenga propuestas y las lleve adelante, cosa que no siempre hace. Y yo te diría que la mayoría de las veces no se escucha de las comisiones. Pero ese es el consejo. Si quieren cambiar la situación de la profesión, integren comisiones, integren listas, sea oficialista u opositora, háganlo. Si quieren trabajo, especialícense. Perfecto. Bueno, Ricardo, la verdad, muy interesante todo. La verdad, muy buena la charla. Quedé con muchísimas más preguntas, pero y con muchísimas más cosas para decir, pero es como si no nos quedamos hasta un vivo hasta las 12 de la noche. No tengo problema, es lo mío, a mí me encantan todas estas cosas. Es un placer la invitación, te la quiero agradecer sinceramente, porque cualquier ámbito donde podamos hablar de lo que amamos es bienvenido y tenemos que estar. Uno tiene una obligación, yo tengo una obligación personal y profesional de participar de donde me inviten para hablar de estos temas con la mayor sinceridad posible. Así que gracias. No, por favor, gracias a vos. Fue un privilegio haberte hecho que hayas pasado por mateando. Y bueno, ya aviso que el próximo mateando es en 2 semanas. Vamos a ver si podemos hacer el que quedaba pendiente con María Dolores Aguirre, que vamos a hablar sobre lo que es la parte de subtitulado, doblaje, un montón de cosas que quedaron pendientes se cortó, bueno, tuvimos varios problemas. Así que, bueno, les agradezco, bueno, también agradezco a todos los que pasaron por el mateando. Agradezco obviamente a Ricardo por tomarte el tiempo. Y a todos los que están presentes, y como digo siempre, sigamos mateando, ¿no? Así no. Nos vemos la próxima vez en 2 semanas. Gracias. Chao, hasta luego.